Bien, profe. Este video lo empezaremos con la parte de modelo. Este es el modelo de entidad-relación que tenemos en la base de datos, conformado por 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Tabla cliente contiene nombres, apellidos, email, teléfono, ID ciudad, tipo documento, ID cliente y el ID del documento. Y tiene unas asociaciones. La primera es el tipo de documento, que puede ser pasaporte, cédula de extranjería. La siguiente asociación es la ciudad. Y la ciudad también tiene una asociación de país. La tercera última asociación es de uno a muchos, donde un cliente puede tener muchos registros en la tabla de saldos. Cada registro está conformado por un ID único saldo, por un ingreso o un egreso según corresponda, por el ID del documento del cliente que está realizando dicho registro o saldo y un ID de movimiento. Este ID de movimiento vemos que está conformado por un tipo de movimiento que puede ser consignación, retiro, transferencia, etcétera, un valor de ese movimiento, una fecha y un ID propio de la tabla movimiento. Ese ID que se genera es el que vamos a relacionar acá en nuestra tabla saldo. Y así es como podríamos detallar el saldo de un cliente. Sencillamente tomamos de esta tabla saldo todos aquellos campos cuyo ID documento coincida. Se hace una sumatoria de ingreso menos la sumatoria de egreso y ahí obtendríamos el saldo de dicho cliente. A nivel de Java, tenemos estos módulos de Maven donde me ayudan a separar las capas de mi aplicación. De orden superior a inferior, las capas serían: la primera, la integración. La siguiente sería el server y el cliente. La siguiente capa sería la parte de servicios. La siguiente es toda la parte de datos, es decir, el modelo, la data, los DAOs y por último la conectividad a mi base de datos. Como nos podemos dar cuenta acá respecto a la conectividad, tenemos configurada la conexión a MySQL, a la base de datos que ya les acabé de mostrar. Aquí tenemos el nombre de la tabla, el usuario, la contraseña. Y tenemos que estamos usando el driver de MySQL. Nos conectamos por el localhost, puerto 3306, y acá yo obtengo la conexión a mi base de datos. Bien. Eso es a nivel del modelo. La arquitectura que estoy manejando acá en la aplicación es, como lo acabé de explicar, es separando por capas. Es así como en esta primera parte, en la integración, acá podemos apreciar lo siguiente. Aquí tenemos nuestra clase de constantes, que es el puerto donde me voy a conectar, y el host por donde me voy a conectar. Y acá están entonces donde lanzo mi aplicación, tanto de cliente como de server. Entonces acá instancio, por ejemplo, el server por el puerto 500 y el cliente me conecto a través del localhost también por el puerto 500. Ambas aplicaciones entonces tienen un comportamiento específico. Si es el cliente, entonces el cliente hace un llamado.
En cambio, si es el server, él lo que va a hacer es escuchar, va a estar escuchando peticiones. Esa va a ser la gran diferencia entre la una y la otra. Esa es mi capa de integración. Ahora la capa que sigue es la de servicios. Esta capa tenemos 3 servicios, que son los servicios que yo necesito para el funcionamiento de mi aplicación. El primer servicio es el del cliente. Cada servicio se apoya en un DAO. Entonces, este servicio del cliente básicamente me crea un cliente y me consulta los datos de un cliente. Consignar service tiene el método de consignar apoyado de un DAO. Consignar. Los DAOs, si entramos en detalle, los DAOs son los que se encargan de preparar la conexión, de ejecutar la conexión, y es aquella capa que se comunica directamente ya con la base de datos, donde vemos los queries, y es donde obtenemos los resultados de las consultas, los cuales entregamos a nuestra capa de servicio desde donde sea que nos hayan llamado. El siguiente servicio es retiro service, que tiene el servicio de retirar. Ahora, en nuestras capas ya vimos integración, servicio. Ahora seguiría, también tenemos por acá server y tenemos client, que son donde están los sockets de cliente y servidor. Empecemos con el de server. Acá nuestro socket server, entonces, como el socket server va a escuchar peticiones, tenemos implementado este método de escuchar. Básicamente es escuchar qué es lo que hace, comunica por consola que se inició la conexión, escribe un objeto data, acá lo podemos ver, es un objeto, puede ser de cualquier tipo, perdón, estamos en prepare socket. Entonces, en prepare socket tenemos el socket, se pone en modo de accept, queda en modo accept, aceptando solicitudes. Se comunica por consola que se ha establecido la conexión con el cliente. Tanto el input como el output se instancian basado que en el socket que está aceptando las peticiones. Y el data, entonces va a leer un objeto que llegue del input. Una vez preparado, él se queda en ese estado, se queda justo en este estado, esperando a que le llegue una petición. Cuando se culmina eso, entonces, como se cargó el objeto, yo voy a validar ese objeto de qué tipo es. Si es tipo crear cliente, si es tipo retirar data, consignar data, etc. Dependiendo de eso, yo llamo un servicio, que son los que ya vimos. Y ese servicio va a manipular esa data que yo le estoy... Esta data la podemos ver como la petición que está llegando, el request. Entonces, si me llegó crear cliente, pues yo a mi servicio de crear cliente le envío la petición. Vamos a hacer el recorrido acá brevemente. Y esa petición de la data, pues de ahí yo voy a obtener el cliente y apoyándome en el DAO,
de cliente A voy a crear el cliente. Entonces ya recibe el cliente, preparo mi query, del cliente obtengo todos los datos, ejecuto mi insert y obtengo el ID que me generó ese registro. Y ese ID es el que yo devuelvo acá en este método del DAO, lo guardo acá, después lo voy a comunicar, voy a decir que el cliente se creó con ese ID y a la data o al request, como ya lo expliqué, vamos a setearle el mensaje de que se creó ese cliente con ese ID. Y desde acá donde lo llamé, en la data, el request, ya fue modificado. Entonces salgo de este método y procedo a cerrar mi conexión, el close socket, que consiste simplemente en informar que sí, que se procesó un mensaje en el outstream de la conexión que se abrió con el socket. Yo envío mi objeto data, o sea, mi response ya sería, cierro el socket y digo acá conexión cerrada. Eso sería de parte del servidor. Ahora vamos a ver cómo se comportaría el socket cliente, que está en otra capa de nuestra aplicación. Nos vamos a dirigir a client acá. Perfecto, entonces aquí es mi socket cliente, entonces va a crear un nuevo socket. Voy a mostrarle al cliente que seleccione una opción, cualquiera de estas opciones. Si quieres retirar, crear cliente, consignar, consultar datos, salir, ahí me vuelve un entero. Si la opción es salir, pues va a salir del socket del ciclo, se termina la conexión. Pero si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar la operación dependiendo de la opción. Suponiendo que la operación que yo quiero ejecutar es la 1, la que él eligió, entonces es instanciar al cliente. Entonces me voy a una operación, instanciar cliente, y por consola pido todos los campos, nombre, apellidos, etc. Cuando ya los tengo guardados en las variables, creo un cliente y devuelvo un cliente. Ahora, siempre que yo devuelvo este objeto tipo data, yo acá me estoy referenciando, si entramos a alguno de ellos, que todos van a extender de un generic data. Ese generic data, ¿qué es lo que tiene? Un mensaje. Todos mis datas de la aplicación extienden de este y todos tienen un mensaje porque es la comunicación que va y viene del cliente, servidor, etc. Entonces, como todos son generic data, yo por eso acá puedo hacer lo siguiente. Opción, tal. Como me vuelven un objeto, acá guardo mi objeto. ¿Sí? Mi request. Acá el outstream lo abro basado en el socket, en la comunicación que se establece cliente-servidor, y ahora envío un mensaje al servidor. ¿Cuál? El request. Ya nosotros vimos del lado del servidor todo cómo se puede comportar el request. Una vez terminado todo de parte del servidor que nos envió la respuesta acá al cliente, nótese que acá hay un método sincronizado a nivel de hilos. Hasta que no se complete todo este bloque, yo no voy a continuar. Entonces, una vez recibida la respuesta y terminado este proceso
yo voy a entrar acá al input stream socket y voy a crear eh, un input que me va a leer del socket que ya abrí. Entonces después lo uso acá, read object. Tengo mi respuesta, que fue toda la respuesta que elaboró el server. Y la voy a mostrar acá por consola, la respuesta del server. Una vez concluido esto, cierro el socket, el actual, vuelvo y hablo una nueva petición, vuelvo y le pregunto al cliente qué quiere hacer. Entonces esto va a ser algo cíclico, infinito. Solo hace el momento en el que el cliente diga quiero salir, termina este ciclo. Esto es la parte de cliente. Ahora vamos a la siguiente capa que la compone modelo, DAO y data. Entonces, modelo ya vimos que es esencialmente toda la parte de, por cada tabla en base de datos tengo una clase Java. La parte de data es básicamente cómo se comunica mi aplicación internamente, cómo se comunica cliente con el server a través de unos modelos tipo data que son más livianos que los modelos en sí, tienen información concreta. Por ejemplo, el cliente data que tiene los campos que yo necesito, todos de tipo string. No necesito que sean idénticos a los de la base de datos, porque ya acá con la data yo no me estoy comunicando con la base de datos. La comunicación la establezco entre cliente y server. Cuando yo necesito comunicarme con la base de datos, ahí sí necesito un modelo fiel estructuralmente a lo que está en base de datos. Por ejemplo, crear cliente data. Crear cliente data tiene un cliente. Eso es lo que yo necesito ahí, tener un cliente. Y como todos vienen de Generic Data, todos tienen el mensaje que ya expliqué hace un momento. Ahora, también tenemos los enums, que ya eso es un manejo más interno acá de la aplicación para tenerlo más ordenado, la cédula, el pasaporte, y que hace relación a cómo está la tabla de tipos de documentos en mi aplicación, y también los tipos de movimiento, por ejemplo, retiro, transferencia, consignación, y todo esto en sí obedece a cómo yo tengo organizada la data acá. La otra capa sería DAO, esta capa, la que se comunica con la base de datos. Entonces aquí podemos ver operaciones o queries tipo insert, select y digámoslo así, todas las clases que necesito para comunicarme con mi base de datos. Todas mis clases DAOs van a extender de Generic DAO. Mi clase Generic DAO va a tener el statement, result set, va a tener una conexión, un prepare statement. Cuando yo inicio mi aplicación, yo voy a tomar la conexión. Es una única conexión que yo tengo a lo largo de toda la aplicación y que me la brinda esta clase. Fue la que ya mostré anteriormente. Y la clase tiene un patrón singleton que si la conexión es nula o está cerrada, me devuelve una nueva conexión. De lo contrario, me vuelve la conexión activa. Así va a tener solo una conexión y no múltiples, y no va a entrar en temas de performance de base de datos. Entonces los datos son orquestados a través de esta capa DAO, orquestados entre aplicación y base de datos. Seguimos viendo.
como todos tienen sus respectivos queries dependiendo de lo que yo necesite hacer. Después dentro de mi capa, dentro de mis capas, seguiría la parte de la conexión. Ya esa fue la última capa que también ya vimos, la conexión. Esa sería ya la última capa y ya entraría la base de datos como tal. Ahora vamos a hacer una demostración en las pruebas de mi aplicación. Entonces voy a mi capa de integración y voy a correr primero mi servidor. Quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasa si corro primero el cliente? Entonces, si corro primero el cliente va a salir un error. Un momentico acá. Ya estaba corriendo. Entonces, si corro primero el cliente, si tiene el server arriba, me va a salir este error. Server no disponible en el host que intentó conectarme. Puerto 500, imposible establecer la conexión y se desconecta el cliente. Esto me obliga siempre a correr primero mi server. Entonces ahí ya tengo mi server corriendo. Banco XY server. Y ahora voy a correr mi cliente. Entonces aquí dice cliente conexión establecida con el server. Y acá está el despliegue del menú que quiero hacer. Consultemos, a ver, veamos. La primera prueba dice, crea un cliente con un saldo determinado por usted y plasme en el documento la operación. Creemos un cliente. 1. Creemos el cliente Alexis Rojas con cédula 1234 con email a rojas@poli y con el teléfono 1234 de la ciudad de Bogotá. Aquí me dice cliente creado con éxito ID 30. Acá voy a tomarle un pantallazo a esto, si me permite. Y acá, en base de datos, podemos verificar si en efecto se creó nuestro cliente. Ahí está, Alexis Rojas con ID 30. Aquí dice que se creó con ID 30. Ahora quiero consultar el saldo de Alexis. 4. Consultar datos. ¿De quién? Del documento 1234. Acá me dice que el saldo es 0. También me salen todos los datos del cliente. Quiero consignarle un dinero. Consignémosle un dinerito a Alexis. Consignémosle, digamos, 500,000 pesos. La embarré. Igual acá me va a salir que no existe el cliente. El cliente no existe, intente nuevo. Intentemos nuevamente. Consignación. Documento, ahora sí, 1234. Vamos a consignar 500,000 pesos. Tanta consignación exitosa. Eso es del lado del cliente. Vamos a ir viendo qué va pasando del lado del server. Cliente quedó con éxito. Cliente no existe. Consignación exitosa. Los mismos mensajes del lado del server. Vemos cómo se transfieren acá al lado del cliente. Consultemos nuevamente los datos. Pero primero consultemos en base de datos. Por acá yo tengo mi query. 1, 2, 3, 4.
Quiero consultar el saldo de Alexis. Ahí está, 500.000. Ahora consultémoslo también acá. Consultar datos. ¿De quién? De 1, 2, 3, 4. Y me dice que tiene 500.000. Perfecto. Ahora vamos a efectuar un retiro para ver el saldo, para ver cómo se afecta el saldo. Entonces hagamos la operación 2, retiro del documento 1, 2, 3, 4 y queremos retirar la mitad. No, primero retiremos más, 600.000. A ver qué nos dice, si se puede, si no se puede. Me dice fondos insuficientes. Ok, intentemos retirar nuevamente. Del documento 1, 2, 3, 4, retiremos 400. Retiro exitoso, tome su dinero. Consultemos acá el saldo nuevamente. Eran 500, retiramos 400, quedan 100.000. Acá también consultemos los datos del documento 1, 2, 3, 4 y ahí tenemos nuestros 100.000 pesos. Y bien, este sería la sustentación de la entrega. Le deseo un fuerte abrazo, profe, y nos seguiremos viendo en las demás materias. Saludos de parte de Juan Ríos.